duda, fe y duda, fe y duda. De esto es lo que vamos a leer. Vamos a iniciar esta tarde en Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Vamos a irnos al Nuevo Testamento, pasamos Mateo y después sigue Marcos. Marcos capítulo 9. Y vamos a encontrar esta historia, esta parte de la vida de Jesucristo nuestro Señor y una situación que vivieron los discípulos y Él. Vamos a iniciar en el versículo 14. Nos dice: cuando regresaron a donde estaban los demás, acababan de suceder la transfiguración de Jesucristo. Jesucristo regresa con los discípulos que iban con Él y dice aquí en el versículo 14, cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesucristo, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. Entonces Cristo viene llegando, Cristo viene a encontrar a sus discípulos, hay un alboroto, hay una discusión, algo está sucediendo. Cristo llega, la gente rápido corre a Él, están asombrados, están aliviados de que Él está llegando. Entonces en el versículo 16, Jesucristo dice, ¿sobre qué discuten? ¿Qué es lo que está pasando? Pero si nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios, nosotros sabemos que Cristo ya iba preparado a lo que iba a suceder, porque nuestro Señor siempre estaba guiado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo siempre lo preparaba antes de lo que iba a suceder. ¿Qué discuten?, preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y le echa espuma por la boca. Rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Entonces Jesucristo se encuentra en medio de esta situación donde se siente el ambiente pesado, donde hay líderes religiosos, ahí está surgiendo una discusión. Le presentan el problema a Jesucristo y en el versículo 19 dice Jesús: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Ahora, si ustedes recuerden, en todo este tiempo nosotros hemos estado haciendo gran énfasis en la importancia de nuestra relación personal con Dios, de cómo ser guiados con su Espíritu Santo, de cómo traer el reino de Dios a la tierra hoy. Si nosotros seguimos y leemos la palabra de Dios y somos guiados por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu, nosotros sabemos que la única manera de enfrentar este tipo de situaciones o circunstancias no es ser guiados por la carne, no es ser guiados por nuestra sabiduría o nuestro propio conocimiento, es ser guiados por el Espíritu Santo y hacer lo que Dios nos guía a hacer. Pero ¿cómo hacerlo si no tomamos tiempo en la presencia de Dios? Tenemos que conocer a nuestro Padre. Tenemos que estar atentos al mover de Dios para nosotros poder movernos en este tipo de situaciones. Si alguna vez has estado en alguna situación de emergencia, en alguna situación donde hay una discusión o hay un problema y hay más de 5 personas, tú sabes que solamente con el poder de Dios manifestado en ti vas a poder cambiar la situación o la circunstancia. Porque tú sabes que en ti o en mí no está la solución, solamente en Dios. Entonces Cristo Jesús te está diciendo, aquí lo voy a volver a leer, dice Jesús les dijo, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. Hay varios alrededor, todos están observando,
Todos están viendo qué es lo que va a suceder. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto? Dice Jesucristo. El Padre dice, desde que era muy pequeño. A menudo el Espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Ok? Recuerden que hemos hablado y hemos hecho mucho énfasis en que cuando nosotros tenemos encuentros con Jesucristo, ¿qué sale a la luz? Nuestra condición, lo que hay en nuestro interior. Si hay fe en nosotros, saldrá la fe. Si hay duda en nosotros, saldrá la duda. Si todo lo que hay en tu interior cuando tienes encuentros con Dios está abierto. Ante los ojos de Dios no hay nada escondido. ¿Sí? Entonces es interesante que Cristo primero está diciendo, ¿hasta cuándo tendré que soportar gente que no tienen fe? Está diciendo gente que no está escuchando, que no me han conocido a mí o a mi Padre en ese instante. Entonces aquí dice el Padre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Entonces si tú te fijas, Cristo identifica el corazón del hombre antes de que habla. El Señor está clamando por ayuda, pero está diciendo, si tú puedes. ¿Cómo que sí puedo? Dice Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el Padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Vio que su corazón estaba abierto, estaba teniendo un encuentro con Dios y en ese momento empieza a clamar, sí creo, ayúdame a creer más. En medio de esta situación tan dolorosa, tan difícil, esta crisis, donde él ha identificado que el enemigo quiere matar y destruir a su hijo amado, él empieza a clamar, ayúdame, Señor. ¿Se dan cuenta lo profundo que es el amor de Dios por cada uno de nosotros? Que sí queda expuesto lo que hay en nuestro interior, pero el amor del Señor aquí está siendo manifestado. El Padre está reconociendo, sí creo, pero ayúdame a creer más. Ayúdame a confiar más. Entonces, a pesar de que había una multitud, ¿cuántos eran una multitud? Había muchos alrededor en ese instante. Pero en medio de la multitud estaba sucediendo algo extraordinario y era un encuentro corazón con corazón, la creación con el Creador. ¿Cuántas veces no te ha hecho el enemigo sentir que estás solo? O que a Dios no le interesa tu vida, o que Él no se fija en que te duele algo, o que estás viviendo una situación difícil, o que algo no es justo o correcto. Pero si nosotros meditamos y estudiamos la palabra de Dios, encontramos un encuentro tras otro encuentro del amor de Dios corazón a corazón. Ese padre necesitaba un encuentro en ese día. ¿Cuánto duelen los hijos? Los hijos duelen cuando sufren, cuando hay dolor. ¿Cuántas veces no decimos como padres o madres, mejor yo que no sufra mi hija o mi hijo? Entonces Dios estaba contestando el clamor del corazón de aquel hombre ese día. Y en esa multitud hubo muchos testigos. La pregunta es, cuando Dios obra, ¿cuánto de esas personas cambiaron? ¿Cuántas personas se rindieron? ¿Cuántas personas creyeron en Cristo y caminaron con Él el resto de su vida? Porque en la multitud de la vida siempre habrá aquellos que dicen, yo me rindo, yo creo. Y siempre habrá aquellos que digan, qué bien. Y se irán y seguirán viviendo igual. Entonces las promesas de la palabra de Dios, las promesas de su fidelidad hacia sus hijos son maravillosas. Pero no todo ser humano va a experimentar el amor, el poder, la luz, la gloria, la liberación, la sanidad, todo lo que quiere Dios hacer en nuestras vidas. Solamente aquellos que digan, yo me rindo,
Yo te amo, yo te recibo, yo quiero algo. Aquí está el papel clamando, yo sí creo, pero ayúdame a creer más. ¿Cómo que sí puedo?, preguntó Jesús. Al instante el padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Este hombre estaba siendo sincero y honesto en su oración, en su comunicación con el Señor. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable, dijo, te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta. Ahora sí es importante, ¿cómo respondemos cuando el Señor se mueve, cuando el Espíritu Santo se mueve, cuando cosas sobrenaturales están sucediendo? En esa multitud hubo gente que solo estaba observando en la carne, con la vista corta a lo físico y lo temporal que estaba justo enfrente de ellos, y hubo otros que estaban viendo el poder de Dios manifestado. El joven estaba siendo liberado de un espíritu maligno que lo había atormentado a lo largo de los años. Pero vamos a ver qué pasa. Entonces el espíritu le gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. Está muerto. ¿Ok? Siempre, si solo somos guiados por la carne, si solo somos guiados por lo temporal, las cosas y no tenemos la vista y no tenemos el Espíritu Santo en nuestro interior, no tenemos los ojos abiertos, no tenemos los oídos abiertos a lo que Dios está haciendo en la tierra. Está muerto, decía la gente. Estaban los discípulos, estaba el Señor Jesucristo. Estaban teniendo un encuentro entre el cielo y la tierra, entre la luz y la oscuridad. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Jesús contestó, esa clase solo puede ser expulsado con, ¿qué dice? Con oración y ayuda. Ok. ¿Qué es la oración? Hablar con Dios. Hablar con Dios. Comunión con Dios, relación con Dios. ¿Sí? Cristo Jesús enfrentó al enemigo. Hubo este encuentro, el clamor del Padre, el corazón clamando a Dios por ayuda. En ese instante Cristo el Señor llegó y hubo una confrontación entre la luz y la oscuridad. Y el enemigo tuvo que salir huyendo en el poderoso nombre de Cristo, a la orden de Jesús. Entonces, cada uno de nosotros en algún momento o en muchos momentos de nuestras vidas enfrentamos este tipo de situaciones. Situaciones difíciles, situaciones donde hay una tormenta en un momento, donde algo sucede en la familia, o nos encontramos ante un diagnóstico médico. Muchas situaciones, muchos tipos de cosas que podemos enfrentar. Pero a lo que voy esta tarde es que nosotros podamos entender que es nuestra comunión con Dios y nuestra relación con Dios. Esa es la que va a cambiar el mundo. Porque una y otra vez Jesucristo mostró a los suyos cómo vencer en medio de un mundo de incredulidad, en medio de un mundo de dudas, en medio de un mundo de burlas, en medio de un mundo de críticas, en medio de un mundo de rechazo hacia Él y hacia Dios Padre. Cristo Jesús le mostró y nos muestra hoy a nosotros que nuestros ojos deben permanecer en Él, en cualquier tormenta, en cualquier dificultad a la que nosotros podemos enfrentar. La única manera que nosotros vamos a poder permanecer nuestros ojos en Cristo es porque tomamos tiempo y lo conocemos. No se trata de decir, sí creo, llega la tormenta y estás en medio del viento, de las olas y de las aguas y no sabes ni a dónde voltear. Se trata de tener una relación con tu Señor y saber con certeza cómo es tu Señor Jesús. Y en el momento que llega el viento y que llegan las olas o que llega la oscuridad y la vida no va como tú planeabas,
Tú puedes escuchar su voz encima del viento, encima de las olas, encima de la tormenta. Así vivió Cristo y así trajo Cristo el reino del Padre a la tierra. Este joven fue liberado por el poder del Espíritu, por el poder de Dios, por la unión de Jesús con el Padre Celestial. Cristo Jesús, hombre, lo entendemos, hombre, igual que tú y igual que yo. Tenía un cuerpo, tenía hueso, tenía igual, era un ser humano. Nos vino a enseñar cómo vivir una vida victoriosa y vencer sobre la incredulidad, la duda, cómo tener fe y cómo ser guiados por el Espíritu Santo en medio de cualquier situación o circunstancia. Amén. Sí se puede, sí se puede. Sí se puede. No tenemos que ser guiados por lo que diga el doctor. Los doctores dan una opinión y los escuchamos, somos respetuosos, pero mi vida no depende de la opinión de un médico. ¿Entendemos eso, Jesús? Mi vida no depende de lo que diga el doctor, lo que diga algún estudio, algún análisis. Mi vida depende de Dios y su voluntad y su poder y lo que Él hará en mí. Entonces Jesús sana a este joven y responde al clamor del corazón de un padre. Y creo que puedo decir sin ninguna duda, ese día, este padre, su vida fue cambiada para siempre. Su hijo fue cambiado para siempre. La pregunta es, y la que yo me quedo muchas veces y voy a volver a decirlos, ¿cuántos de la multitud fueron cambiados? ¿Cuántos de los que estuvieron ahí viendo, observando, sintieron el poder de Dios? ¿Cuántos aquel día responderían? Entonces regresa la pregunta a mí misma. Y yo me pregunto, si yo estoy respondiendo con fe, si yo creo, si yo estoy dispuesta a tener mis ojos puestos en el Señor y cuando el mundo entero niegan a Dios y su poder, estoy yo dispuesta a decir, yo sí creo. Si estoy sola y nadie más dice, yo sí creo, en medio de una multitud, estoy dispuesta a decir, yo sí creo. Porque les voy a decir una cosa, yo no estoy aquí parada ante ustedes solo por hablar. Si yo estoy aquí es porque yo he visto lo que Dios puede hacer. Soy testigo de milagros, soy testigo de poder. He visto grandes cosas en la tierra durante mi vida. Es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Y les voy a volver a decir, nos falta vivir lo mejor. Lo mejor no está allá atrás. Lo mejor está adelante. Amén. Mateo 14. Mateo está antes de Marcos. Regresemos para atrás. Mateo 14. Mateo 14, vamos a pensar un poquito en este capítulo. Aquí en el capítulo 14, si leyéramos en el principio, lo cual no vamos a hacer, pero Jesucristo recibe la noticia triste de que su primo, Juan, había sido asesinado. Lo decapitaron, estaba encarcelado. Entonces Cristo recibe esta triste noticia. Cristo le dice a los suyos, ¿sabes qué? Vamos a apartarnos, necesito apartarme, necesito un momento, ¿verdad? Sabemos que Cristo siempre buscaba comunión. Cuando Él enfrentaba todo tipo de situaciones, Él buscaba, porque Él tenía hambre y sed de la presencia de su Padre. Él vivía no por el pan, sino por la presencia y la palabra de Dios. Entonces Cristo le dijo, vamos a separarnos. Entonces ellos empiezan a salir, se suben a un barquito y empiezan a salir para alejarse, para tener tiempo a solas. Era el anhelo y el deseo de Cristo. Sabemos que cuando llegan al otro lado, se bajan de la barca y resulta que hay una gran multitud. ¿Sí? Entonces las personas tenían hambre, tenían sed, tenían anhelo de conocer de Dios y querían acercarse a Cristo y escuchar su mensaje, querían ver milagros. Había enfermos que iban en busca de poder, iban en busca de ayuda, había personas que llevaban familiares endemoniados, había muchas cosas, había una gran necesidad. Entonces Cristo se baja de la barca y ¿qué hace Cristo? Les dice a todos, regresen a casa, yo no estoy para atenderlos. Porque Cristo tenía los ojos puestos ¿en dónde? En el Padre.
Cristo Jesús nunca fue guiado por la carne, nunca fue guiado por sus emociones, fue siempre guiado por el Padre, guiado por el Espíritu Santo. A eso somos llamados nosotros, a ser guiados por el Padre. No ser guiados por lo que sentimos, no ser guiados por lo que van a decir los demás, guiados por el Padre y su Espíritu Santo. Es la única manera que nosotros vamos a lograr traer el reino de los cielos a la tierra hoy. Vivir en fe, ¿qué es fe? Creer y ver las cosas que no son. Ver las cosas que no son como si ya fueran. Eso es fe. Ver las cosas que no son como si ya fueran. Cristo Jesús vio al endemoniado libre. Seguía endemoniado, pero Cristo ya lo veía libre. Fue guiado por el Espíritu Santo, declaró con poder y fue liberado el endemoniado. ¿Cuántos de la multitud no decían está muerto, está muerto? Ellos no estaban declarando siendo guiados por el Espíritu. Ellos no estaban declarando o hablando por fe. Sus ojos estaban puestos en la carne, en lo humanamente posible. Estaban aquí abajo sus pensamientos y Cristo estaba acá arriba. ¿Qué no puede hacer Dios? Dime una sola cosa que Dios Padre y su poder no puede hacer. ¿No pueden decirme una cosa? Porque nada es imposible para Dios. Todo es posible para el que cree. Entonces, Cristo Jesús se baja de la barca. Hay una gran multitud de personas. Sabemos que eran más de 5,000. ¿Por qué? No contaron a las mujeres y a los niños. Eran muchas personas. Entonces Cristo Jesús en el versículo 14, 16, me encanta comentar esto, pero dice Cristo a sus discípulos, porque sus discípulos ya decían ya es tarde, ya estaban cansados, la gente está cansada y necesitas decirles que se regresen a su casa, que coman, que buscan lo que van a hacer. Y Cristo les dijo a los suyos, denles de comer, ustedes denles de comer. ¿Cuántas veces no nos dice el Señor, tú haz algo, tú toca las vidas que te rodean? Y la pregunta es si nosotros podemos ver crecimiento espiritual en nuestras propias vidas. No puede ser que todos los años de mi vida yo diga, ¿yo, Señor? ¿Cómo dijo sus discípulos? Ni trabajando un año me iba a alcanzar pagar. Pero Cristo nos llama a los suyos a alzar los ojos hacia arriba. A no enfocarnos en lo temporal y en lo físico. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Dijo, tráiganme el pan, tráiganme los peces. Dice, alzó los ojos. Léanlo en el versículo 19. Dice, luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados. Miró hacia ¿dónde? Hacia el cielo y los bendijo. Miró al Padre. Esto es lo que tengo, Padre. Y el Padre bendijo y se alimentaron más de 5,000 personas ese día de 5 panes y 2 peces. Entonces la próxima vez que tienes oportunidad de tocar la vida de otra persona, si solo tienes 5 panes y 2 peces, es más que suficiente. Es más que suficiente. No tienes que desear ganar la lotería o decir, ay, si yo tuviera esto, si yo tuviera aquello, haría mucho para ayudar a la gente. Dios te está diciendo, no necesitas eso. Yo te doy lo que necesitas, utilízalo. Entonces, después de todo esto, sabemos que ya Jesucristo ya está, ya terminan de alimentar a las personas, la gente ya está fortalecido, empiezan a despedir, Él empieza a despedir a las personas, le dice a sus discípulos, súbense a la barca y vayan regresando. ¿Y Él qué hace Jesucristo? ¿A dónde qué hace Cristo? No. ¿Sube a dónde? Sube la montaña a orar. ¿Qué es orar? Sube a la montaña, por fin va a lograr lo que él había querido hacer desde temprano. Sube a la montaña porque su primera y más grande necesidad era estar en la presencia de su Señor, hablando con su Padre.
No dijo, no, pues ya estoy cansado, me voy a quedar aquí o ya no. No. Su enfoque seguía siendo mi Padre, necesito mi Padre, necesito mi Padre, necesito comunión con mi Señor. Sube y está en comunión con su Señor. Vamos a ver en el versículo 22. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba ahí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de la tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Entonces aquí otro encuentro, otra situación, una gran tormenta. Lo hemos hablado, lo hemos platicado mucho. Están en medio de esta tormenta. Los discípulos acaban de experimentar unas grandes milagros, un gran mover de Dios en la tierra. Cristo Jesús predicó, tocó muchas vidas, ellos alimentaron. Entonces acaban de tener un gran encuentro, acaban de ver el cielo en la tierra en ese instante. Ahora se encuentran solos en una barca, llega la prueba, llega la situación. Porque todo esto era entrenamiento. Cristo está diciendo, les está enseñando, permanezcan en mí, mantengan sus ojos en mí. ¿Cuántas veces lo tiene que decir y repetir? ¿Cuánto dijo Cristo? ¿Cuánto tiempo tengo que estar con ustedes? ¿No tienen fe? Está diciendo, recuerden mis enseñanzas, recuerden lo que les dije. Entonces ahí están los discípulos luchando contra grandes olas, en grandes dificultades, y pasaron horas. Ya se están agotando, se están cansando. Y dice, ¿qué dice? Que ya eran como las 3 de la mañana. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. ¿Alguna vez has estado en una tormenta grande? ¿Alguna vez has estado en un huracán? ¿Alguna vez has escuchado ese tipo de viento que parece que son gritos? ¿No? Algo extraordinario. Ese tipo de tormenta es algo increíble. Las paredes se tiemblan, los vidrios se doblan. Es algo... Entonces no podemos hacer menos de lo que ellos estaban viviendo. Estaban viviendo una situación fuerte. Y de repente voltean y entre todo el caos ven que viene caminando alguien sobre el agua. Olas gigantes, viento poderoso y viene alguien caminando sobre el agua. Quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron, ¡es un fantasma!, gritaron. Pero Jesús les habló de inmediato y debemos entender, y voy a volver a hacer énfasis en esto, Jesucristo te conoce mejor que nadie. Y lo que menos quería causar en sus discípulos era temor, al contrario, Él llegó para traerles paz y calma, la ayuda que ellos necesitaban. Pero verás, Dios obra de maneras sobrenaturales. Dios no es controlado por la naturaleza, Dios es sobre la naturaleza. No tengan miedo, les dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces, nuestro Señor Jesucristo llega en la tormenta, llega para animarte, llega para consolarte, llega para fortalecerte y decir, aquí estoy, calma, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí, les está hablando, les está diciendo las palabras correctas, pero mi pregunta es, ¿cuántos están escuchando esas palabras? Porque eran justo las palabras que ellos necesitaban escuchar. No tengas miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Porque Cristo está hablando, Cristo habla todos los días. La pregunta es, ¿cuántos están escuchando su voz? La pregunta es, ¿cuántos están viéndolo a Él? ¿Cuántos están buscándolo a Él?
Porque las tormentas van a llegar a tu vida. No es algo que no va a pasar. Cristo nos dijo muchas veces, la vida vas a encontrar dificultades y problemas. Esto va a suceder. La pregunta es, ¿cómo quieres pasar las dificultades? ¿Con fe o con incredulidad y dudas? ¿Con ansiedad y angustia o con paz que sobrepasa todo entendimiento? Entonces Pedro lo llamó. Escuchen bien. Iban varios en la barca, pero aquí parece que el único que escuchó la voz y las palabras de Cristo era Pedro. Porque fue el único que respondió. Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. ¡Wow! O sea que Pedro escuchó la voz y creyó en las palabras de Cristo. Porque si no fue así, ¿cómo pudo tener él la fuerza de bajarse de la barca? Si tú has estado en medio del mar, en una tormenta o en un lago o donde sea, y tú sabes lo que es, no cualquiera va a bajar el pie y luego el otro pie. ¿Entendemos esto? Él escuchó esas palabras de Cristo y esas palabras de Cristo lo movieron a él a la acción. Si ven, dijo Jesús. ¿Ok? Aquí están los discípulos en la barca tomando la decisión de tener fe o de estar incrédulos. Tener fe y paz o estar con temor y ansiedad y angustia. Cristo está hablando. ¿Cuántos están escuchando? Entonces Pedro sigue la tormenta, ¿okay? Siguen las olas gigantes, sigue el viento, sigue la oscuridad. Se bajó por el costado de la barca, se bajó de la barca. ¿Tú te bajarías de la barca? No me contestes. Medita. Está todo. La mayor parte de los seres humanos están aferrados a la barca. Porque la barca es la seguridad. Pero Pedro dice, si eres tú, háblame y yo me bajo. Se bajaron todos, uno se bajó. Uno caminó sobre el agua ese día, uno. Porque encima del ruido, del temor y de la angustia, escuchó la voz y las palabras de su Señor diciendo, no tengas miedo, aquí estoy contigo. Entonces el encuentro de Pedro con Cristo ese día, lo que salió del corazón de Pedro en ese momento era fe pura. Sin fe pura no podemos agradar a Dios. Sin fe pura no vamos a movernos a la acción. Pedro se bajó de la barca y caminó sobre el agua hacia su Señor en ese instante. Y todos los demás que estaban haciendo. Estaban haciendo, aferrados a lo físico, a lo terrenal, buscando seguridad, tratando de ver qué está pasando y qué estás haciendo, no te bajes. Imagínense si tenían la boca abierta cuando venía Cristo, ¿qué pasó con su boca cuando se baja Pedro y queda parado? Si ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se baja por el costado de la barca y camina sobre el agua hacia Jesús. En fe, en confianza, viendo a Cristo. ¿Ok? Su comunión con Cristo, ahí. Su enfoque era Cristo, no en la tormenta en ese momento. En ese momento estaba siendo guiado por el Señor y estaba sucediendo algo sobrenatural. Pero en el versículo 30 encontramos algo interesante. Pero cuando vio el fuerte viento, ¿qué pasó? Iba bien. Pero dice, cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó. ¿Se dan cuenta de lo que pasó? El momento, el instante que quita sus ojos del Señor y empieza a enfocarse en todo lo que está pasando alrededor. ¿Qué pasó? Comenzó a hundirse.
Cuando caminó en fe, cuando estaba enfocado en Cristo, estaba arriba, caminando, siguiendo el ejemplo de Cristo. Cristo venía, Él iba sobre el agua, sobre la tormenta. Estaba ocurriendo algo extraordinario, el cielo en la tierra. Pero en el momento que su enfoque se quitó de Cristo, en el momento que empezó a escuchar el viento, en el momento que empezó a sentir las olas, ¿qué pasó? Empieza a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato, y me consuela eso, de inmediato, Jesús extendió la mano y lo agarró y le dijo, ¿tienes tan poca fe?, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? ¿Por qué dudaste de mí? Entendemos que están en medio de una tormenta, entendemos que están mojados, entendemos que hay viento, que hay olas, que hay relámpagos, que hay lluvia, que hay gritos, que hay escándalo. Y están teniendo una conversación corazón a corazón entre Pedro y Cristo. Porque ¿dónde está Dios en medio de tus tormentas o dificultades? ¿Está lejos? Está ahí en medio. Está presente. Pedro está teniendo todo un encuentro con Cristo y los demás están aferrados a una barca y Pedro está teniendo una conversación con Dios. ¡Wow! Y Cristo le está diciendo, ¿por qué dudas de mí? ¿Por qué dudaste? Dice Cristo. ¿Por qué dudaste? Venías bien. Venías bien, venías hacia mí. Entonces la pregunta es que nosotros podamos entender que podemos experimentar el poder y la gloria de Dios en la tierra hoy cuando permanecen nuestros ojos en la fuente de todo el poder que es Cristo Jesús. Que podemos experimentar y vivir grandes cosas, cosas extraordinarias. Por eso no soporto cuando hablan las personas de los creyentes, de los cristianos, y los quieren hacer chiquitos y viven encadenados y viven en un cuadrito y ahí va un aleluya y tú vas a la iglesia y tú vas a esto. No tienen ni idea. Conocer a Cristo es conocer la vida, es conocer la libertad. No estamos hablando de religiosidad. Estamos hablando de libertad y de vida y de paz que sobrepasa todo entendimiento. Nuestra esperanza está en el Todopoderoso. No en mí, no en mis fuerzas, no en lo que yo puedo lograr, en lo que Él puede hacer. El que creó el universo me ama a mí y me encuentra en medio de las tormentas, está presente. Para animarme, para alentarme, para levantarme, para consolarme, para sanarme, para rescatarme. Y Él nos dice, no dudes. No dudes de mi amor, no dudes de mi fidelidad, no dudes de mi poder. Confía, yo estoy aquí. Que brote de ti en los momentos más difíciles de tu vida una fe tan pura que el enemigo tiembla y tenga que huir. Donde traigas por tu fe y tu confianza el reino de Dios a la tierra hoy. ¿Es posible? ¡Claro que sí! Lo he experimentado personalmente, sí, una y otra vez. Y no puedo imaginar vivir mi vida sin Él. Y no quiero nunca estar fuera de su presencia. Porque la vida, la verdadera vida, se encuentra solamente en Él. Viene lo mejor. Escúchenme. Viene lo mejor. Porque servimos a un Dios que nos ama profunda y eternamente. No es aburrido seguir a Dios. Es maravilloso seguir a Dios. Es maravilloso ser testigos de lo que Él hace en la tierra hoy. Los milagros que hizo Cristo cuando caminó en la tierra, los sigue haciendo hoy alrededor del mundo. En cada pueblo, lengua y tribu, Cristo se está moviendo sobre la tierra. Porque Él ama este mundo. Porque Él dio su vida para rescatar este mundo y salvar a la humanidad. Su amor no es por un día o dos. Su amor es por siempre.
quiere pasar eternidad contigo. Tu casa, tu hogar, donde tú perteneces, es en Él. Tu felicidad, tu éxito, tu victoria, todo lo que tú anhelas y deseas, en Él se cumple. Viene lo mejor. Viene lo mejor. De inmediato, Jesús extendió la mano y lo agarró. En el versículo 32, cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. ¡Shh! Entonces, los discípulos lo adoraron. Empezaron a adorar. Estaban cansados, estaban agotados, habían vivido horas llenos de tantas emociones que surgen en nuestro interior cuando estamos en este tipo de situaciones. Y llegó esa calma y empezó la adoración en esa barca, en medio de ese lago. Empezaron a cantar estos hombres y nadie estaba pensando en si canto bien o canto no. Surgió para lo que fueron creados. Fuimos creados para adorar a Dios y estar en comunión con Dios. Y cuando cantamos y adoramos, tocamos el corazón del Padre. Y yo creo que ese día el Padre sonrió, una gran sonrisa, cuando vio a su Hijo amado subirse en la barca, cuando calmó los vientos y empezaron a adorar los discípulos. Y Pedro, loco, que se animó a bajarse de esa barca, créeme, ninguno de aquellos se olvidaron de ese día, que ese hombre loco se bajó de esa barca y que caminó sobre las aguas. Nosotros podemos tocar al mundo que nos rodea con el amor de Dios. Podemos hacerlo, pero tenemos que amar a la gente que nos rodea y compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque Él es tan bueno. Vamos a Juan. Estamos en Mateo, sigue Marcos, sigue Lucas y después sigue Juan. Vamos a Juan, capítulo 20. Esto es un capítulo fascinante. Este capítulo nos describe la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Aquí está la resurrección de Cristo. En el principio del capítulo empieza a hablar del día domingo, en la mañana, que María Magdalena fue a la tumba. Sabemos que ella, si continuáramos leyendo, ella tuvo un encuentro con el Señor. Un encuentro increíble, porque al principio no lo reconocía. Después Cristo empieza a hablar con ella y de repente ella entiende que es el Señor. Entonces ella recibe un mensaje para los discípulos y ella sale corriendo también para avisarle a los discípulos. ¿Y qué fue la respuesta de los discípulos? ¿Creyeron lo que ella dijo? No. ¿Tuvieron fe en lo que dijo ella? ¿Recordaron en ese momento lo que Cristo les había dicho? No. Si continuáramos leyendo, también sabemos que después de esto Jesucristo mismo se aparece a los discípulos se encuentran en un cuarto, en una casa con todo cerrado, están tratando de recuperarse de todo lo que habían vivido, que la muerte de Cristo, están tristes, están, ¿verdad?, tratando de buscar a Dios y saber qué van a hacer. Entonces los discípulos tienen un encuentro con Cristo, ¿ok? No escucharon a María, luego tuvieron un encuentro ellos, pero aquí en el versículo 24 del 20, estamos en Juan 20, vamos al versículo 24, dice, Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con nosotros cuando llegó Jesús, ¿ok? Él no estaba en la casa, pero él ya había escuchado a María. Él ya había escuchado a los discípulos, pero aquí dice en 25, ellos le contaron, hemos visto al Señor. Pero él respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. ¿Ok? Fue su respuesta. Fue su respuesta al encuentro
Todos los discípulos están platicando lo que habían visto, que Cristo había llegado, que habían tenido un encuentro con el Señor, que el Señor estaba resucitado, y Tomás no está listo para recibirlo. Tomás todavía está diciendo, hasta que yo lo toque, hasta que yo vea las heridas. ¿Ok? Palabras de Tomás. En el 26 dice, 8 días después. ¿Quién escuchó las palabras de Tomás? Los discípulos, pero ¿quién más? El Señor mismo escuchó las palabras de Tomás. ¿Sí? Dios escucha nuestras palabras. Dios observa nuestros corazones. Todo lo que hay en mí queda ante Él. ¿Ok? Entonces, Dios sabía lo que Tomás había dicho. En 26 dice, 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo. Y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas. Pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos. Y dijo otra vez, Cristo está hablando otra vez, la paz sea con ustedes. Entonces, ¿cuántos de los que estaban en esa habitación, en ese momento, en ese día, estaban poniendo atención a las palabras del Señor? Porque aquí en el 27 dice, entonces le dijo a Tomás, directamente, dirigiéndose a Tomás, pon tu dedo aquí. Pon tu dedo aquí, le dijo. Mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Entonces Jesucristo nos habla a cada uno de nosotros. Se revela a cada uno de nosotros. Pero aquí lo interesante es que estaban reunidos y estaban buscando un encuentro con Dios. Entonces, cuando hablamos de tener esa comunión con Dios, es tan importante, y lo vuelvo a decir, y lo volveré a decir, o lo voy a repetir, y lo voy a repetir, y lo voy a repetir. Para tener este tipo de encuentros depende de ti, en el aspecto de que tú tomes el tiempo de tu día y te apartes y busques esos encuentros. Tengas el anhelo y el deseo de platicar con Él, de tomar tiempo con Dios. Estaban reunidos buscando al Señor. Y el Señor llegó y el Señor habló. ¿Qué hizo Tomás? Exclamó, mi Señor y mi Dios. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. Benditos los que creen sin verme. Entonces cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión de tener fe. Tener fe. Hoy tengo fe y mañana voy a tener fe y voy a confiar en ti, Señor. Cuando todo va bien y cuando nada va bien. Cuando estoy en la calma y cuando estoy en la tormenta, creo en ti. Mi vida está en tus manos. ¿Sí? No ver las cosas y las situaciones y las circunstancias de abajo, sino de arriba. Porque nuestros ojos están puestos en Él. Dios puede hacer grandes cosas. Él nos ama profundamente y quiere que nosotros nos acerquemos más, que lo conozcamos más. Porque mientras más lo conocemos, más fácil va a ser para nosotros responder a su voz, a su guianza, saber cómo vamos a reaccionar ante cualquier situación o dificultad, identificar al enemigo cuando el enemigo está presente, saber cómo vamos a pelear una buena batalla de fe, cómo vamos a hacer al enemigo huir, vivir vidas que agradan al Padre, pensar, hablar, actuar de una manera que es agradable a Dios, porque veo a Dios, porque siento su presencia, porque sé que afuera de Él no encuentro nada más valioso o precioso que estar en su presencia. Entonces Tomás tuvo este encuentro. Otra vez encontramos a otra persona teniendo un encuentro. Dice que los discípulos estaban reunidos, pero obviamente había un clamor en Tomás que Cristo llegó a tener ese encuentro con él. Lo llamó a tener fe.
Lo llamó a dejar atrás la incredulidad, las dudas. Lo llamó a seguir su ejemplo y amar a Dios y caminar fielmente. Tanto que Tomás vivió y siguió en el ministerio, hasta años más tarde dio su vida por el Señor. Porque Tomás tuvo un encuentro con Cristo y Cristo le dijo, deja las dudas, Tomás. Ten fe, sígueme. Y Tomás tuvo fe y siguió a Cristo. Y es lo mismo para cada uno de nosotros. Deja las dudas, deja la incredulidad, deja la flojera, las quejas. Enfócate en el Señor y lo que Él quiere hacer en ti y en mí, en nuestras familias, comunidades y nación. Seamos creyentes, no incrédulos. Reflejemos nuestra fe con nuestras palabras, con nuestras acciones, estilos de vida. Soy creyente, no incrédulo. Levántate en la mañana y di, soy creyente, no incrédulo. Acuéstate en la noche, soy creyente, no incrédulo. Cuando escucho buenas noticias, soy creyente, no incrédulo. Cuando escucho malas noticias, soy creyente, no incrédulo. Mi fe y mi confianza están puestas en Dios. En el Creador, no en la creación. Hay una diferencia. Vamos a leer aquí en el versículo, continuamos, en el versículo 30 del 20. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida eterna por el poder de su nombre. Hay poder en Cristo. Hay liberación en Cristo. Las cadenas son rotas en Cristo. La maldición es quitada en Cristo. Somos liberados del poder y del control del enemigo. Ya no somos esclavos de Satanás. Somos hijos e hijas de Dios. Amén. Alabado sea tu santo nombre, Señor. Alabado seas tú, Rey de Reyes. Sella tu palabra en nuestros corazones. Danos revelación y entendimiento, Señor. Que tu palabra, Señor, produzca una cosecha. Que crezca y madura tus semillas que has sembrado en cada uno de nuestros corazones. Que nosotros no dudemos nunca de ti. Sino que nosotros tengamos fe, pura fe, Señor, y confianza en tu fidelidad y en tu amor. Que nuestros ojos permanezcan en ti todos los días de nuestras vidas. Que siempre seamos guiados por tu Espíritu Santo y que respondamos a tiempo, no tarde, Señor. Que respondamos a tiempo por amor a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.